Vamos a seguir nosotros, lo decíamos en el inicio, y preocupa esta crisis argentina que venimos atravesando, lamentablemente en lo económico, pero también en lo político. Y estas relaciones históricas, podríamos decir, entre los presidentes y sus vicepresidentes, que pareciera que está todo bien y una vez que llegan al gobierno comienzan allí justamente los problemas y los dilemas. ¿Cómo te va, Mario? Buenas noches, como siempre, bienvenido. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, Mariano. Y si yo buscaría una palabra para redondear ese concepto que decías, la palabra poder. Poder. Y vos sabés que etimológicamente, uno que es amante de las palabras, dice poder es ser capaz. Habla de eso, ¿no? Ser capaz. Pero bueno, ahí está el temple también cuando uno dice, bueno, yo soy capaz, pero yo nada más, y no permito tal vez que el otro, ¿no? Entonces, me parece que ahí comenzamos estamos rayando un lugar que complica, y más cuando uno tiene ese poder, ¿no? Y bueno, bien como decía Mariano, mirando un poco la historia, qué sé yo, no sé, vamos de la Rúa con el Chacho Álvarez, Cristina Kirchner con Julio Cobos, para tener algunas de las miradas, porque Néstor Kirchner y Scioli, Ortiz y Ramón Castillo, y bueno, después, bueno, uno hurgando seguramente hay muchos más casos entre presidente y vicepresidente. Pero un poquito para poder ahondar, lo hemos convocado al diputado Carlos Delfrade, que siempre nos ayuda a entender, y más en esta situación que nos encontramos en este momento. Carlos, es un gusto recibirte y bueno, un poquito, ¿no? Entender lo que es esta maraña del poder seguramente y las posiciones cuando desencuentran de esta manera y desestabilizan y sacan un ministro de Economía y la Argentina corre y va para un lado detrás del dólar y la remarcación de los precios. Realmente la situación es compleja, ¿no? De analizarla, digo, en este sentido, la situación de presidente y vicepresidente, ¿no? Sin duda, Mario, muchísimas gracias como siempre por la deferencia que tienen en darme la posibilidad de compartir con ustedes algunos apuntes en función de esto que viene sucediendo en la Argentina. La primera reflexión tiene que ver con lo que significa la historia del peronismo como partido del poder. Siempre las internas del peronismo terminan generando que todas y todos los que vivimos en Argentina nos vayamos incluidos en esas internas, como vos decís, que va mucho más allá de dos personas, porque a mí lo que más me preocupa es cómo hoy el salario no le alcanza para empatar al fin de mes a la mayoría de nuestro pueblo. Por primera vez en la historia política argentina, el que tiene un salario no le puede empatar a la canasta básica. Esto no ha sucedido casi nunca en la Argentina en la cuestión laboral especialmente. El que hoy tiene un trabajo no le escapa a la pobreza. Esto es tremendo. 9 de cada 10 personas con salario no llegan a los 100.000 pesos que está la canasta básica. Este es un primer apunte sobre lo que significa el Ministerio de Economía que venía desarrollando Guzmán. Después está lo otro, la cuestión de lo que significa una interna siempre durísima del peronismo, aún en el poder. Yo creo que después de la muerte de Perón es muy difícil encontrar que las internas del peronismo no sean tan fuertes, y en forma paralela los factores del poder económico real, los remarcadores de precio por un lado, los exportadores por el otro, los que manejan el precio del combustible, en una cosa muy loca porque la Argentina es productor de combustible y generalmente su costo de producción es 5 veces menor que el precio que después se paga en cualquier estación de servicio. Así que me parece que son cuestiones que están jugando para desgastar aún más la figura de Alberto Fernández, que ya de por sí está muy desgastada. Por eso es tan importante que le vaya bien a la nueva ministra de Economía. Por lo menos tiene algunas ideas muy claras. Esto que siempre se ha señalado, la política es la que marca la economía, salvo incluso en una economía que tiene dos monedas, como es la Argentina, en donde increíblemente esta cuestión del dólar pesa mucho más que cualquier otra cuestión, lo cual realmente es significativo de un país que está prácticamente en el rango de semicolonia ya a esta altura, porque ni siquiera la moneda nacional pesa. Por eso es tan importante analizar los principales pasos próximos que se harán en la política. Eso es lo que va a determinar
la posibilidad de que nuestro pueblo esté un cachito más tranquilo, Mario, porque hoy evidentemente no lo está. Los grandes medios de comunicación juegan al desgaste del gobierno nacional en pos de una quimera que supone el regreso del macrismo con distintas maneras, que va a terminar generando lo que ya empezó a hacer, que es la dependencia absoluta con el Fondo Monetario Internacional, y no creo que eso sea mejor de lo que hoy tenemos, sabiendo que lo que hoy tenemos es muy duro para nuestro pueblo. Carlos, en esta pulseada, digo, la vicepresidenta le gana ahora al presidente, más allá de que había sido ungido por ella, ¿no? Pero en esta pulseada, y después la economía, ¿queda en manos del kirchnerismo? No creo. Primero, no creo que haya ni victoria ni derrota, o en todo caso es una derrota, porque, como vos bien decías, esa pelea entre presidente y vicepresidente termina siendo una estupidez, porque en definitiva lo que se desgasta es la relación del presidente con los poderes económicos, que son los verdaderos poderes en la Argentina, y me parece que eso lo debilita, y entonces el que termina pagando el plato roto de esta pelea no es ni la vicepresidenta ni el presidente, sino que es el pueblo argentino. Así que me parece que no hay victorias. Tampoco creo que sea el kirchnerismo el que saque algún tipo de ventaja, ni siquiera en esa interna, porque, insisto, es una cuestión muy estúpida creer que es una cuestión de internas, porque si la cuestión es una cuestión de interna, y así lo entienden las principales cabezas políticas que manejan el país, realmente la cosa... Acá lo que hay que analizar es cómo el gobierno, en representación del Estado, favorece a las grandes mayorías o termina resignado frente al poder de los factores económicos que van a hacer que la economía solamente le vaya bien a las minorías. Y ahí está el problema grande. Carlos, las peleas siempre suceden por miradas y modelos distintos económicos que puedan tener un presidente Sí, y un vice. miradas políticas más que nada, Mario. Miradas políticas. Vos todos los ejemplos que diste eran miradas políticas diferentes. Porque esta es la cuestión. La política es la que debería manejar la economía. Generalmente termina siendo al revés, los factores de poder económico imponen su política. Por eso hoy la mayoría de la riqueza del pueblo argentino está en manos extranjeras. Por eso es tan importante, me parece a mí, tratar de hablar con mucha claridad a nuestro pueblo para darle un poquito más de tranquilidad, una tranquilidad que hoy no tiene en la vida cotidiana, se ve permanentemente en la calle, de cualquier lugar de la provincia de Santa Fe lo es. Por eso yo lo que creo es que estas internas personales de ego, como vos los marcabas, no son en definitiva eso, porque detrás de esto están los factores de poder y algo muy claro: la economía favorece a las grandes mayorías o favorece a las minorías. Hoy favorece a las minorías y eso está mal, y es indispensable que, más allá de las discusiones particulares de cada una de las personas que están ejerciendo nada más y nada menos que la presidencia de la nación y la vicepresidencia, empecemos a ver lo que pasa con las grandes mayorías. Digo, hasta el 10 de diciembre del 2023 vamos a estar con estos sacudones, Parece Carlos. una eternidad, Mario. Cuando vos lo decís de esa manera, parece una eternidad. Van a seguir. Parece una eternidad. Es increíble. Bien. Pero lo cierto es que hay que tratar de ver cómo, especialmente, yo siempre digo que las cuestiones se tienen que barajar de lo cercano a lo lejano, porque si no perdemos perspectiva. De lo cercano a lo lejano. Por ejemplo, en Roldán, ¿cuánta gente con su trabajo le alcanza para poner el plato de comida todos los días? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Está faltando trabajo? ¿Está faltando un mejor salario? ¿Cómo hacemos para ir completando eso? Hay remarcación de precios que están mucho más allá de la lógica, ahí hay que sancionar. El que haga una remarcación de precios por encima de eso, casi te diría que está atentando contra la paz social. Por eso me parece que hay que ponerse firme también en esas cuestiones, porque si no empiezan a gobernar el país aquellos que ni siquiera les conocemos las caras y que manejan sus propios intereses, y la pelea termina siendo desgastar a la política que está, sea de quien sea. Nosotros no formamos parte del gobierno, ni mucho menos, pero claramente es indispensable llegar a esa fecha lo mejor posible, a ese 10 de diciembre del 2023 que vos recién decías, Mario.
Bien, sanciona a esos pícaros, seguramente. Carlos, agradecerte como siempre este tiempo, bien clarito para charlar con nosotros. Tema, te saco del contexto, ¿no? Pero tema Dale. Tevez, enojado ahí con la llegada de Carlos Tevez. No hay claridad, no hay claridad. No, no quiero profundizar más porque la verdad que cuando Bien, uno dice su punto de vista en la cuestión futbolística te llenan de insultos. Yo no puedo entender sí, tanta violencia, pero lo que sí me queda claro, Mario, y para toda la gente, como siempre digo, cancha chica del fútbol, cancha grande de la realidad, no se ha publicado el contrato, no se sabe a cambio de qué viene Tevez y todos estos chicos, muchachos que vienen como supuesto refuerzo en Central, no se sabe qué pone Central a cambio de eso, y me parece que estamos en un proceso de fenomenal lavado de dinero. Lo primero que hizo Bragarnik fue llevarse al pibe Blanco, que es el único que está jugando bien, por otro lado, el número 3 que tiene Central, porque Bragarnik es el dueño del Elche en España. Y la noticia de la semana fue que el chico Blanco, por 3 millones de dólares, el propio Bragarnik, que ahora maneja Central, se lo lleva al Elche. ¿De dónde salen esos 3 millones de dólares? ¿A dónde entran esos 3 millones de dólares? Es una fenomenal transferencia entre ellos mismos. Lo mismo que hizo Vicentín y lo mismo que hacía Alvarado. para tener en Narcotráfico, cuenta. Vicentín, fútbol, tenerlo en porque así se maneja la cuestión del dinero. Y en el medio central termina vaciado. Ojalá que le vaya muy bien en lo deportivo, está muy difícil, ayer se vio con mucha claridad eso, pero Claro. nosotros lo que seguimos preguntando es qué hay detrás, cómo es el contrato, qué pone Central a cambio, eso no está claro. Carlos, agradecerte como siempre este tiempo para poder charlar con Informe Regional y agradecerte nuevamente eternamente. Un gusto, hasta cualquier momento. Gracias. La palabra del diputado Carlos Delfrade, hablando un poco de la realidad, de eso, del poder, ¿no? Entre el vicepresidente y el presidente, ¿no? A lo largo de este tiempo histórico. Y por otro lado también ha sido uno de los críticos, ¿no? Con la llegada de Carlos Tevez a Central y hablando obviamente del tema de contrato y el dinero y el lavado de dinero, ¿no? Que lo ha hecho público y también le ha traído obviamente distintas, si se quiere, críticas, ¿no? Que se han hecho a través de redes, partes públicas que le han hecho justamente al diputado y periodista Carlos Delfrade.